Venimos hablando de un tema controversial, el síndrome de Asia. Muchos tienen la consideración que el síndrome de Asia no es otra cosa que una enfermedad nueva asociada con los implantes de silicona o parafina. Pero quiero decirles que no es así, que desde 1964, desde Michuet, que fue el primero que habló de la respuesta del organismo a implantes de parafina y silicona como enfermedad humana por ayudantes. En el 2008 se habló también de una enfermedad por ayudantes diferentes a parafina. Y fue en el 2011 cuando el doctor Schwarzschild habla por primera vez de síndrome de Asia, como lo indica sus siglas en inglés, síndrome autoinflamatorio autoinmune inducido por ayudantes. ¿Qué es un ayudante? Es un cuerpo extraño en el organismo que se utiliza habitualmente para estimular o inducir o aumentar la respuesta inmunológica. Que estos ayudantes los podamos hacer voluntariamente o con intencionalidad, como cuando lo utilizamos en las vacunas. Todas las vacunas tienen ayudantes para potencializar las respuestas inmunológicas y sin intencionalidad, cuando ponemos cuerpos extraños. Y estos cuerpos extraños van desde un marcapasos, un catéter para quimioterapia, unas siliconas, unos biopolímeros que nadie debería ponerse, hasta el ácido hialurónico que se está utilizando para hacer rellenos, también se han descrito. Pero no solamente ahí. Los micro y los nanoplásticos también empiezan a jugar un papel importante. Y ya sabemos que nosotros estamos expuestos en el medio ambiente, en lo que comemos, en lo que hacemos, a micro y nanoplásticos. Tanto que, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, ya se han encontrado estudios donde se documentan partículas de biopolímeros, de polivinilos, en las placas de ateromatosis de los pacientes que han sido llevados a endarterectomía. También podríamos incluir dentro de estos grupos lo que comemos como sano, el gluten, cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Entonces, para que quedemos claros, un cuerpo extraño, ya sea intencional o no intencional, puede generar una respuesta inflamatoria, una respuesta autoinflamatoria, que va a llevar a una gran cantidad de manifestaciones clínicas que pueden generar síntomas y signos clínicos que no tienen una explicación clara. Sin embargo, quiero que tengamos dos cosas claras. Una vez nosotros estamos expuestos, se han descrito 4 tipos de respuestas o 4 grupos que pertenecen al síndrome de Asia. El primero, síndrome postvacunal, cualquier vacuna que tenga un ayudante, específicamente hidróxido de aluminio, puede inducir una respuesta. Segundo, el síndrome miofascítico macrofágico, que no es otra cosa que una infiltración por hidróxido de aluminio en el músculo y que va a generar una respuesta inflamatoria muscular, miopatía, cansancio, debilidad. Pero en estos pacientes se ha encontrado un antígeno de histocompatibilidad que crea condiciones que lo predisponen, que es el DRB1. El síndrome de la guerra del Golfo, en el cual se encontró que el organismo hacía una respuesta autoinflamatoria al escualeno, que es un ayudante que se utilizaba en las vacunas del antrax, y la manifestación más importante era síndromes de fatiga crónica e hipersomnia. Cuarto, el síndrome postsilicona, del cual somos pioneros en ello, somos el país que más silicona pone, el cual somos el país junto con Brasil y México que más biopolímeros ponemos. Entonces, ahí están los 4 grupos de entidades que forman parte del síndrome de Asia. No es aislado. Sin embargo,
tenemos que reconocer que es una entidad mucho más frecuente en mujeres que en hombres, 92.7% más frecuente, con una prevalencia que puede variar entre el 0,5 y el 25.7%, también muy alta, que tiene una gran magnitud de manifestaciones. Pero alguien pregunta, y vamos a hacer un poco más énfasis en el síndrome de Asia asociado con silicona que el posvacunal. Ya hablaremos un poquito de ello. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que la respuesta o las manifestaciones clínicas pueden venir a los 6 meses de empezarse a colocar, pero se hace más evidente 10 años después. Que se hace mucho más frecuente cuando se cambia la segunda prótesis. Porque el cuerpo, que cuando usted se pone una prótesis, simplemente genera una respuesta inflamatoria que crea una cápsula. Oiga, esa cápsula no es gratis. La prótesis de silicona no vino con la cápsula. La cápsula es lo que el organismo hace como respuesta o como reacción ante una agresión. Eso es una respuesta inflamatoria. Que usted desarrolle síntomas o no, vale. Menos del 5% de los que se ponen una prótesis mamaria desarrollan síntomas, pero todos desarrollan inflamación. Cuando usted ha estado expuesto a vacunas, también puede generar una reacción. Pero ojo, hablando de las prótesis, si usted tiene un factor de riesgo que haya hecho una respuesta inflamatoria o antiinflamatoria ante un cuerpo extraño, no se ponga una prótesis. Si usted tiene una condición autoinmune, contraindicado ponerse una prótesis. Si usted tiene una condición alérgica o atopia, evite ponerse una prótesis. Si en su familia hay antecedentes de autoinmunidad, no le conviene ponerse una prótesis porque tiene un mayor riesgo de desarrollar un síndrome de Asia. Sí, hay patología, hay enfermedades que están asociadas con las vacunas. Por ejemplo, la mielitis. Cuando se utiliza la vacuna del polio se ha asociado más con mielitis. Obviamente esto es menos del 1% de la población. Cuando se ha vacunado contra difteria, tétano y pertussis puede producir artritis. Seguramente todos los hemos tenido. Trombocitopenia autoinmune cuando se ha puesto la triple viral. Y del 2011 al 2016 se han descrito una mayor cantidad de casos de síndrome de Asia, 4.000 casos asociados con vacunas contra la influenza y el COVID-19. Claro, sí pueden producir manifestaciones clínicas, pero estas manifestaciones clínicas nunca superan el beneficio. Las manifestaciones clínicas que ellas indujeron, sí fue una población, pero nunca superarán el beneficio que implica una vacuna. Pero lo más grave es hablar de el síndrome de Asia posilicona, porque eso es algo que nosotros tomamos la decisión de colocarnos. Si yo me pongo una amalgama, ¿puedo desarrollar un Asia? Sí. Si yo me pongo un marcapasos, ¿puedo desarrollar un Asia? Sí. Y hemos tenido que quitarle marcapasos y de eso he sido testigo yo a muchos de nuestros pacientes. Por eso, Schofield habló que habían unos criterios diagnósticos que podríamos tener en cuenta, criterios mayores, pero nunca han sido validados. Y estos criterios mayores guardan relación con manifestaciones clínicas, dolores musculares, mialgias, debilidad muscular. Segundo, artralgias, poliartralgias, fatiga crónica como tercero, manifestaciones neurológicas como síndromes de Guillain-Barré, como mielitis. Deterioro cognitivo a aquellos pacientes que empiezan a tener pérdida de la memoria tempranamente. Pacientes que viven con fiebre de origen desconocido, resequedad de los ojos, resequedad de la boca. Esos son criterios mayores. 2 de estos criterios lo hace a usted pensar que pueda tener un síndrome de Asia. O un criterio mayor y 2 menores, anticuerpos dirigidos contra aquellas sustancias que nosotros tenemos como ayudantes. Síndromes de intestino irritable. Si tienen el estudio genético antígeno de histocompatibilidad DRB1 o DKB1, podrían tener. O una evolución de una enfermedad autoinmune que no tiene una explicación clara. O aquellos pacientes que tienen manifestaciones de autoinmunidad seronegativas. Criterios diagnósticos, es decir,
cualquiera que tenga una sintomatología que no sea explicada por una enfermedad y que haya tenido contacto con un ayudante, ese probablemente pueda tener un síndrome de Asia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es dificilísimo, no hay cómo hacerlo. ¿Qué herramientas tenemos? Es muy difícil. Hemos utilizado en los últimos años un estudio que junto con la doctora Luschelli hemos venido haciendo y el Hospital de Italia para tratar de hablar de síndrome de Asia. Y en uno de los estudios tratando de hacer diagnóstico temprano de enfermedades autoinmunes, encontramos una hipercaptación perimamaria. No sabíamos qué era eso hasta que pudimos asociarlo con implantes mamarios. Se revisaron todas las pacientes que brillaban las mamas en ese momento y todas tenían implantes mamarios. Algunas las hemos logrado explantar y luego les hemos hecho nuevamente la gamografía con receptores de somatostatina para estudio de autoinmunidad y encontramos que habían desaparecido todas las manifestaciones clínicas de autoinmunidad. No está validado, estamos validándolo. Pero la única manera de poder saber si usted tiene un síndrome de Asia post-silicona es quitarte las prótesis. Esa es la fácil, porque es una prótesis mamaria. ¿Y qué pasa con los biopolímeros? Los biopolímeros nunca se los van a poder quitar. Tengan claro eso. Puedo quitarle la carga antigénica, la cantidad que tiene, pero el biopolímero va entrando al músculo, va migrando. Y yo no lo puedo perseguir porque tendría que perseguir al macrófago que se lo comió. Es muy difícil. Por eso, cuando hablamos de síndrome de Asia, lo único que estamos diciendo es una respuesta del organismo en defensa de uno mismo ante una agresión. La única posibilidad de no tener esto, no se ponga esas cosas. No las necesita. Quiere su cuerpo. Ahí sí es importante. Y si las tiene, retíratelas. Si tienes una predisposición de autoinmunidad, ni lo piense. Quiere su cuerpo, como es. Así es lindo. Cultívalo, cuídalo. Y entienda, esto es una enfermedad de verdad. No es un invento de los clínicos, como dicen los plásticos. Es una realidad. Si no estudian, si no leen y si no se actualizan y revisan de autoinflamación y de autoinmunidad, probablemente sigan engañando a la gente de ponerse estas cosas. No lo hagas. Si no quieres tener esto, no lo hagas.